En este mundo, si la pones, te mueres. Vaya comienzo. Y para entender el porqué, demos contexto. Verán, un día en nuestro mundo moderno llega la noticia de que ha aparecido un nuevo virus, esta vez no por los chinos, sino uno llamado el virus ambivalente, un nuevo tipo de enfermedad de transmisión sexual, que cuando una mujer contrae, su libido aumentan 10 veces. O sea que si antes estaban calientes, ahora parecen chimeneas. Ajá, pero ¿y lo malo? Pues bueno, lo malo es que esta enfermedad mata al 99% de los hombres que lo contraen y solo hombres. Bueno chicos, estamos jodidos. Y lo peor es que cuando te infectas no sabes si ya valiste o no, ya que los síntomas solo se muestran 2 semanas después cuando ya es tarde y te mueres. En resumen, si la llegas a ponerte... Oye, pero ¿y los anticonceptivos? ¿El protector, que a veces no protege, y demás? Pues no sirven. La única esperanza que queda es una vacuna que estará lista dentro de un año. Pero hay un problema, si quedará nombre para cuando la vacuna esté lista, ya que como dije, el virus no solo mata a los hombres, sino que pone más caliente a las mujeres que son infectadas. Y eso, más que todos los hombres en este mundo parecen pendejos, no da mucha esperanza. Incluso el gobierno de múltiples países ha entrado en estado de abstinencia, prohibiendo las cariñosas, cerrando moteles, etc. Pensando que con esto, al menos las cosas se calmarían un poco, pero nunca contaron con la calentura del ser humano, que en vez de seguir las reglas, aprovecharon para sacar las ganas acumuladas con algunas mujeres ofrecidas, lo que hizo que al final, en vez de bajar el índice de muerte, subiera como Bolívar por la inflación. Sin embargo, en este mundo hay una excepción, y ese sería nuestro protan Jindo Sadao, un universitario japonés, porque de huevo todo tiene que pasar en Japón, del club de química, que a diferencia de los demás, él solo quiere enamorarse, casarse y así poder hacer el chiquistriqui por primera vez. Ya que así es como fue criado, pero no se dejen engañar, una cosa es lo que piense y otra cosa la que quiera, ya que él también quiere probar, tanto así que luego de haber visto un cuestionable DVD se puso a entrenar su cuerpo para poder hacer las poses que vio en ese video, que ya se imaginarán que son de todo menos normales. Pero este no está solo, ya que también está acompañado de sus demás amigos, Zuro, el relleno, Nishisaki, el medio guapo, y Gase, el rudo, o algo así. Y esto ya formularon un plan para sobrevivir, mantenerse castos hasta que fabriquen la vacuna, ya que gracias a esto los chicos guapos desaparecerán y solo ellos reinarán. Pero aunque es una buena idea, no es tan fácil llevarla a cabo, o bueno, al menos para los amigos de Jindo, ya que unos días después muere su amigo Gase, y lo peor es que Suron ya lo sabía, porque este lo llamó para presumirle que lo había hecho y en trío. ¡Wow! ¡Impresionante! Lo que preocupó a su amigo, pero este le dijo que no se preocupen. Vi un short o TikTok que decía que si te lavas el chiquito con Coca-Cola no pasaba nada. Sí, con Coca-Cola. Ah, qué buenos hacks. Bueno, al menos se nota que murió feliz. Además, no hay mal que por bien no venga, ya que esto ayudaría a los chicos a mejorar su convicción y resistencia, más con la ayuda que ahora les da el gobierno. Porque sí, ya para este punto Japón al fin quitó la jodida censura. ¡Es un milagro! No obstante, hay uno del grupo que aún piensa que puede hacerlo sin llegar a morir, y ese es Nishisaki, quien consiguió novia ya hace un tiempo, y este tiene muchas ganas de mojar el churro, ya que si ninguno de los dos lo ha hecho antes, entonces no hay riesgo de infectarse. Claro, si en serio no lo han hecho. Y desgraciadamente ese no fue el caso de su novia, quien solo empezó a salir con él por las ganas gigantescas que tenía de caldear, ya que sí, ella estaba infectada. Así que este también muere, solo que entre feliz y engañado. No, ¿y saben qué es lo peor? Que después de él ya tenía acordado otro encuentro. Sí, ¡qué perra, qué perra! Pero bueno, al menos Son Jindong cuenta con un amigo. Sí, bueno, la cosa aquí es que Zuro también lo terminó haciendo, aunque al menos este tiene una justificación. Y es que un día cuando se encontró con su actriz no por favorita y esta le propuso, ya saben, pensó que si el 1% de los hombres no le afecta esta enfermedad y que tal vez no se le presente nunca más esta oportunidad, pues entonces, ¿por qué no apostar todo a ese 1%? ¿Verdad?
Joder, lo que hace la calentura. Y bueno, como era de esperar, 2 semanas después se fue a ver a San Pedro. Al mismo tiempo, nuestro prota está destrozado, después de perder a todos sus camaradas en batalla, quedando solo, solito. Se pasó de soledad. Y en su momento de vulnerabilidad aparece la señorita Nagase, su compañera de la Facultad de Medicina, quien además también es su amiga de la infancia y su chica favorita, la cual al verlo llorando sin parar lo termina llevando a su casa para consolarlo. No me gusta por dónde está yendo esto. Y a nuestro prota tampoco, ya que al darse cuenta en dónde está y con quién está, le dice que gracias por su ayuda, pero que tiene que volver a casa. No obstante, antes de que se vaya, este lo detiene y le dice que no piense mal de ella. No lo hace con cualquier chico, solo lo hace por él. No te creo un sorete, ya que ha estado enamorada desde la primaria y por eso le propone liberar tensión, además de que también es su primera vez. Sin embargo, antes de que Jindo se dejara cegar, recuerda que no es seguro que Nagase no esté infectada, así como le pasó a su amigo. Ay, qué triste, pero hay que aprender a no ser pendejo. Y por eso, antes de que le reventara la columna, Jindo le pide que se detenga, pero no porque no le guste. Él también la ama, solo que quiere estar seguro. Así que le proponen volverse a ver dentro de un año, cuando todo esto haya pasado. No obstante, la reacción de Nagase es todo menos normal, porque al escucharlo solo le dice que está loco y que no lo ama tanto para esperarlo un año. ¡Auch! Sí, su amor duró menos que condones de segunda mano, mandándolo a su casa tras tener tan desagradable conversación. Sin embargo, por muy cruel que sea Nagase, lo está haciendo por su bien. Sí, todo lo que dijo fue una farsa, ya que en realidad sí lo ama, tanto como para casi quebrar la columna de un centón antes. Y es por eso que cuando escuchó su propuesta, no se le ocurrió mejor forma para que no mire a más mujeres que hacer que la jodie y desprecie al romperle su corazón sin ninguna misericordia. Una muy buena jugada. Sin embargo, aunque fue buena idea, podría jugarle mal en el futuro si no logra recuperar su confianza, y es por eso que planean decirle la verdad cuando el momento llegue. Y hasta entonces nuestro prota está decidido a encontrar el amor puro y duro en este mundo lleno de lujuria. Luego, tras unos días de rechazo, nuestro prota logra conseguir un extraño trabajo a tiempo parcial que paga muy bien gracias a un amigo, además de también gracias a su físico. Y como el virus ha seguido tomando más víctimas porque ahora hay más mujeres ofrecidas, ha tenido que conseguir material para poder luchar con las ganas de callar. Tanto ha luchado solo que un día tuvo que cocinar con una mano porque la otra no le daba. ¿Y quién fue el que le consiguió el trabajo? Pues ese fue Yone Yagama, un compañero de preparatoria, que se asoció a temprana edad con una productora. Y como el virus ha estado acabando con mucho el personal, le pidió que le ayudara a cambio de una muy buena paga. Algo que le alegra, ya que con lo guapo que es, pensó que ya había estirado la pata, pero no. No piensa morir hasta que consiga que su sueño de crear el mejor programa de televisión se haga realidad. Exacto. O puede que también sea porque tiene diferentes gustos. Bueno, gracias a este, Jindo conoce a su idol favorita, Hanamori Hana, quien desprende una aura de sensualidad con solo tocarla. ¿Por qué será? Viendo Jindo lo bien que trabaja su idol favorita, pero de un momento a otro el programa de televisión es detenido debido a que el productor muere repentinamente, lo que extraña a los hombres presentes, ya que aparte de su esposa no se ha relacionado con ninguna mujer excepto Hana. Ya la cagué, ya la cagaste. Sin embargo, a esta solo le basta con decir que no fue ella, ya que nunca lo ha hecho, para desviar la mirada de los hombres, y como en el estudio la ven como una santa, le terminan creyendo. Hasta Jindo, o sea, tan fanático de las idols que no sabía que estas iban al baño. Y por eso, cuando lo mencionan, va para confirmar que es cierto. Pero antes de irse, escucha unos ruidos extraños, y cuando echa un vistazo, ve a Hana montando el caballito, situación que lo toma tan por sorpresa que termina haciendo ruido, lo que hace que por ende esta lo termine descubriendo. Oh no. Y no se le ocurre una mejor forma de callarlo que ofrecerle hacerlo. Porque sí, aquí todo se soluciona con delicioso, una excelente solución, si no fuera claro porque muy posiblemente luego te vayas a morir, pero son detalles. Volviendo con el tema, antes de que cayera en el pecado, Hana es llamada por Yone,
Yone, ya que es su turno de salir en el programa, salvándose Jin-dong por ahora, debido a que luego tuvieron que desplazarse a un hotel de aguas termales donde se quedarían por 3 días y 2 noches en la misma habitación con ella. Ya no sé si Dios lo quiere ayudar o lo quiere matar. Pero pese a todas las provocaciones que se presenten, Jin-dong planea mantenerse firme para así encontrar el amor puro y duro. Así que se concentra en su trabajo, pero en tan solo el primer día, cuando está cambiando las cosas para la siguiente toma, se termina quedando a solas con Hana en las aguas termales, haciendo que el chiquito reaccione. Y para empeorarlo todo, cuando este le ve la Excalibur que posee, hace como que se tropieza para quedar en una posición muy familiar, lo que hace que Jin tenga una fantasía de lo genial que sería si se dejara llevar. Claro, hasta que recuerda que luego se iría con San Pedro. Y cuando estaba pensando en cómo librarse de esta, escuchan un fuerte grito proveniente de la posada, y al ir a ver qué sucede, Jin encuentra a su amigo Yome muerto en el suelo, preguntándose en cómo pudo haber pasado esto, si era el único en todo el grupo que no tenía ningún deseo carnal. Incluso llegó a rechazar a Hana en su momento. No obstante, al investigar un poco más se dan cuenta que todo era una mentira. Y es que en realidad Yome era un super fan de Hana, tanto que tenía que abrazar al ganso cada día para evitar tener algún pensamiento impuro cerca de ella, debido a que como es un gran fan quiso mantener ese papel hasta el final. Pero la vida le jugó en contra cuando vinieron a este lugar, y es que vio lugares de Hana que nunca pensó ver, algo que hizo que tuviera la avenida más grande de su vida, 200 jaladas en 10 minutos. Sin embargo, debido a toda esa pérdida de líquido, quedó en un estado en el que no pudo evitar la muerte. Sí, qué manera de irse, literal. Quedando Jin destrozado, pero a la vez orgulloso, porque pudo mantenerse fiel a sus principios hasta el final. Y es por eso que tiene planeado terminar la toma sin importar lo que pase. Algo complicado, ya que para eso primero debe sobrevivir 3 noches a solas con Hana. Para mí que va a tener que aplicar la de Yomi. Siento la mano dormida, la Pero antes de llegar a eso, vamos a seguir donde nos quedamos. Y es que una vez se enteran los demás, llaman a una ambulancia para que se lleven el cuerpo, además de informar a los familiares sobre su muerte. Pero como empieza a hacer frío y ya es bastante tarde, Hana le dice a Jin que mejor regresen rápido a la habitación, a lo que él acepta, pero apenas se cambian, Hana no se despega de él ni cuando va al baño, ya que sabe que si lo deja solo, aprovecha el momento para descargar lo acumulado, lo cual quieren que sea de ella. Sí, qué puto. Bueno, apenas se van a dormir, Hana se le acerca poco a poco a nuestro prota. Sin embargo, Jin ya sabe sus intenciones y por eso le pide que sea sincera y le diga que si de verdad está infectada. A lo que Hana le dice que sí, pero ¿qué más da? Ya que ante sus ojos tiene una oportunidad que muy pocos pueden aprovechar. Así que lo empieza a provocar más y más para que caiga ante ella. Pero lo que esta no sabía es que todo esto fue una gran trampa hecha por él para transmitir todo lo que pasa en vivo con la cámara que le dejó Yome, y así todos sepan la clase de idol que es. Ya se cagó. O eso pensó por un momento Hana al ver la cámara, porque en realidad solo fue una distracción para hacer la jalada más rápida que he visto en mi vida, y con elegancia de paso. Date bayo. Entonces Jin, ya cansado de esto, le pregunta a Hana qué pasó con todo eso de ser una idol perfecta, ¿dónde quedó? A lo que esta, ya cansada de intentar comérselo, le cuenta la verdad. Y es que antes de que todo esto comenzara, ella solo tenía en la cabeza ser idol, ser la mejor de Japón. Pero todo eso se empezó a desmoronar con la llegada de la pandemia, cancelando conciertos, eventos públicos y perdiendo mucho presupuesto para sus actos, ya que al no quedar casi hombres tampoco habría fans. Después de todo, sin su público no son nada, lo que hizo que empezara a perderse a sí misma, y lo hiciera con el primero que viera, empezándose a salir los síntomas de la infección.
pensando ya para este punto que lo mejor sería retirarse. Sin embargo, Jin no está tan de acuerdo, ya que aunque es cierto que ha hecho mal, o sea, ¿a cuánto no se habrá cargado? No solo fue su culpa, sino también la de ellos por dejarse llevar. Y que si quiere enmendar su error, que mejor diga la verdad. No es la única con problemas, hay muchas idols diferentes en esta época. La cosa es que sea firme a su convicción. Además, él seguirá siendo su fan sin importar qué. Palabras que aparte de darle motivación, también le hace despertar nuevos sentimientos por él. Y luego de una gran noche, al día siguiente logran filmar las últimas tomas del show. Después de eso, Hana habló honestamente con su público en una entrevista que hizo. Y aunque al principio hubieron opiniones negativas, a medida que el tiempo pasaba fue aceptada e incluso ganó más fans mujeres. Y una vez acabado su trabajo a medio tiempo, Jin vuelve a la universidad para retomar sus estudios. Sin embargo, al llegar ve un gran cambio, y es que hay un montón de viejas, ya que como muchos alumnos y profesores han muerto, su universidad tuvo que fusionarse temporalmente con una de chicas. Y adivinen a quién se encuentra, a su querida idol Hana, quien al parecer también iba a la universidad, sintiéndose muy feliz de que ahora sean compañeros. Pero, ¿por qué reabrieron las escuelas? Pues bueno, llegaron a la conclusión que es mejor perder vidas que retrasar la educación en Japón, ya que si de por sí la economía está en declive, cerrar las escuelas y universidades solo lo empeorará. Pues sí, la neta. Regresando con Jin, desde que regresó a clase, Hana no se ha despegado de él, ya que desde que le dijo que quiere que su primera vez sea con una persona que ame, quiere ganarse su corazón de forma honesta, porque gracias a él ha podido cambiar para bien. Y que no se preocupe, no insistirá en que lo hagan, e incluso está teniendo sus debidas manualidades con regularidad para poder contener las ganas. Sí, esa información estaba de más, mija. Pero bueno, acuerden aclarar sus sentimientos apenas la vacuna esté lista. Incluso lo grabó para que no se lo olvide, ya que esta vez va en serio con él. Pero su conversación es interrumpida por una chica que los empuja, y cuando van a la entrada para ver por qué hay tanto revuelo, ven que la CDC han cerrado por completo la universidad, declarando un nuevo estado de abstinencia, pero no en el país, ni siquiera en Tokio, solo en su universidad. Y es que se acaba de infiltrar a una de las 4 reinas celestiales de Lechi, mujeres tan tan cariñosas que ya se han llevado más de 1000 kills y sin escopeta, Un mosquito. Una gran amenaza para la humanidad si la dejan suelta, y es por eso que hasta que no logren encontrarlas no levantarán el estado de abstinencia en la universidad, ya que sus órdenes son solo para no dejar que nadie salga. Entonces nuestro prota recuerda que a su momento una chica que iba corriendo dejó caer su sostén, y que lo más probable es que sea ella, así que solo tienen que encontrar a la persona que le queden para atraparla, jurando encontrarla por su pureza. Y lo dice con eso puesto. Repaletazo. Pero aunque Jin se lo toma con relativa calma, los demás hombres no, ya que aparte de estar atrapadas con potenciales asesinas, también tenían cosas que hacer, como hacer fila para comprar la próxima de Kimakura 2B, muy importante. Obvio. Y por eso muchos hombres se ponen a buscar como locos a la culpable de esta situación, incluyendo al prota, quien al pensar que esto podría afectar al trabajo de Hana como idol se pone a buscarlo junto a ella, pero lo único que logran descubrir es que se cambió de ropa, o sea que solo siguen teniendo una pista, que tiene unos buenos magum. Luego, mientras prepara la tienda de campaña de Hana, se reúne con unos amigos. Otros, es que tiene varios hobbies, los cuales serían Saotome del club de radio, Kuro del club de matemáticas, Koburin del club de campamento, como este güey, y Konomu del club de culturistas, quienes le cuentan que el club de anime cayó ayer, lo que deja impactado a Jin, ya que ¿cómo es posible que hayan dejado su mono china 2D? O sea, ¡miren! A lo que este le explica que una de las chicas era una seiyuu y al hablarle como uno de sus personajes favoritos, terminaron cayendo rendidos. Pero en fin, Jin les cuenta que consiguió una pista para descubrir a la culpable, y al ver que se trata de un sostén, Konomu piensa que entonces podría usar el poder de Koburin para encontrarla, ya que luego de ver un sinfín de cultura puede distinguir cuál es la medida de una mujer con tan solo mirar por encima. Se nota que eres virgen. Sin embargo, antes de que empezara, Koburin va a aliviar un poco el estrés, pero en ese mismo instante aparece una chica que hace que caiga redondito ante ella. Al mismo tiempo, los chicos
todos escuchan un grito, pero no de agonía, sino de felicidad, lo que hace que salgan corriendo al ver qué pasa. No obstante, ya era demasiado tarde, su amigo ya había muerto. Y es que, aunque normalmente tardan 2 semanas en morir, las 4 reinas tienen el virus tan potenciado que si lo haces con una de ellas, mueres al instante. Así que luego de despedir al soldado, nuestro prota va al gimnasio. Pero, ¿por qué entrena si es tan tarde? Pues bueno, la razón es más simple de lo que creen, y es que al hacer ejercicio, todo por su cuerpo fluye a máxima velocidad, incluyendo su líquido. Y es por eso que una vez termine, se dará una buena acariciada. Sin embargo, mientras está entrenando, aparece una chica que lo monta como si fuera un caballo, aprovechando que mientras levanta la pesa no puede hacer nada. O sea que tienen 2 opciones, o muere aplastado o muere por snus. Pero con lo que esta no contaba es que su Excalibur puede expulsar su líquido a máxima velocidad tras entrenar, quedando esta completamente noqueada, y al medir su escote ven que no es ella. Al contrario, que Yokawa Masumi del club de tenis no es nada de lo que aparenta, sino una friki de la ciencia, solo que decidió cambiar su aspecto para encajar con los demás, y lo atacó antes debido a los impulsos del virus, algo raro ya que nunca lo ha hecho, o bueno, eso dice ella, pensando Masumi que es alguien terrible. Pero Jin no opina así, al contrario, le dice que es una excelente persona, porque se nota que le importan las personas que la rodean. Al mismo tiempo, también aparece Hana, quien al escuchar todo desde el principio, entiende por qué conquista a las chicas. Y es que sus palabras llegan tanto a la persona que lo hacen parecer un mega playboy, aunque siga Virgo. Pero aunque no encontraron a la culpable, Masumi le da una pista, y es que al parecer vio a alguien muy sospechoso entrando al gimnasio no hace mucho, pensando el dúo que tal vez sea la oportunidad perfecta para capturarla.